Hola, muy buenas a todos. Soy Sandra Flores de Epoch Times y hoy tenemos el inmenso placer de entrevistar a Alvise Pérez, que está de gira por España para presentar su nuevo partido político, Se acabó la fiesta. Hola Alvise, bienvenido, ¿cómo estás? El inmenso placer es mío, muchísimas gracias por recibirme. El placer es nuestro. Alvise, ¿de dónde viene Alvise Pérez? Bueno, Alvise como término viene de un libro de Agostino Nifo, un filósofo italiano del siglo XV, etcétera. La historia es más larga cuando quiero ligar, pero que ya hace tiempo que no, porque tengo una pareja estable y sana, pero básicamente es la adaptación en milanés de mi propio nombre en español, que era Luis Pérez. Ajá. Y Alvise, ¿cómo comenzaste esta cruzada política y por qué? Pues fíjate, por bullying de la gente, porque cuando empiezas con denuncias masivas contra la corrupción y tienes ciertos éxitos remarcables, puede hacer Coldo, García, Balosmeco, cuando conseguimos la investigación por cohecho impropio al señor Oscar Puente, actual ministro de Infraestructura y Transporte, cuando hemos conseguido las dimisiones de decenas de altos cargos y de políticos, tanto del Partido Popular como del PSOE, como denuncias contra todos los partidos políticos en general, la gente pedía más, decía, bueno, ¿y ahora qué más? Y por eso decidí el año 2024, julio, presentarme a las elecciones europeas, sin ni siquiera un programa electoral, porque al final yo que soy, llámenme antisistema, no me creo los programas electorales de nadie, dije, vale, yo me presento a las europeas con una sola condición, con no tener programa, porque yo quiero que me vote solo la gente que me conoce y sabe lo que hemos hecho por este país, y conseguimos más de 800.000 votos. Esperemos ahora con un contrato electoral firme y un equipo humano tan excelente que podamos llegar al gobierno de España. Muy bien. Se habla mucho del régimen del 78. Se habla mucho de que hay una serie de fallos en el régimen del 78 que se están viendo manifestándose, por ejemplo, en el Poder Judicial, en amnistías que parece que caben en la Constitución cuando hay muchos juristas que dicen que eso no es posible. ¿Son fallos accidentales o es un diseño premeditado desde el inicio? Yo nunca quiero criticar a nuestros ancianos porque hicieron lo que pudieron con lo que sabían y tenían. En un mundo en el que no había grandes medios de comunicación, era el nodo y dos más, y viniendo de una guerra civil y de una dictadura tan larga, pues vieron en la transición como una forma de no volver a las armas, y a ellos no les tengo nada que decir. Pero es verdad que cuando ves la letra pequeña de la transición, ves los acuerdos entre lo que fue UCD y el PSOE, ves cómo al final era un acuerdo entre los que no querían rendir cuentas después de la dictadura y aquellos perdedores que desde el extranjero querían volver para repartirse el poder de España, te das cuenta que al final la Constitución era un acuerdo entre falangistas y comunistas para no derramar sangre, ¿no? Y eso ha generado pues los problemas que tenemos hoy, entre otros con los independentismos vasco y catalán, ¿no? que al final hacen que partidos con una representación nimia puedan controlar el boletín oficial del Estado desde hace casi medio siglo. Yo creo que hay una serie de disfunciones en la Constitución española que tendríamos que enfrentar, pero a día de hoy el Partido Popular y el Partido Socialista solo se han puesto de acuerdo en tocar la Constitución para dos cosas. Uno, para una cuestión terminológica, personas con minusvalías psicológicas cambiar el nombre a algo más respetuoso, y la otra, cuando la Comisión Europea nos amenazó con que teníamos que cambiar en la Constitución el artículo referente a la prioridad de pago de la deuda pública. Y ese punto no lo sabe la gente, pero después de la crisis subprime de 2008 se cambió la Constitución con mayoría de PP y PSOE para que por encima de los hospitales, de las pensiones, de las luces y de los semáforos, por encima de cualquier gasto de ultra importancia española, tienes que priorizar el pago a los proveedores europeos y a la deuda pública. Eso la gente no lo sabe. Y pues eso es un problema. Se escucha mucho hablar también de partitocracia y hay mucha gente que denuncia que lo que tenemos en España es una partitocracia, especialmente porque en España, por ejemplo, a diferencia de como sucede en otros países, se vota a listas cerradas y no se vota a personas. ¿Pero estamos ante un fenómeno puramente español o es algo más extendido? Bueno, yo estuve viviendo 7 años en Inglaterra y cuando llegué recibí una carta de mi diputado de zona adscrito al distrito en el que yo vivía, con sus horarios de oficina, su número de teléfono personal y dispuesto a lo que yo necesitara. ¿Por qué? Porque era más simpático ese diputado de zona inglés. Por lo general los ingleses son menos simpáticos que los españoles. Era, entre otras cosas, porque dependían la reelección de ese cargo de sus propios vecinos. ¿Por qué no hacemos en España lo mismo? Somos como las grandes superpotencias y hacemos que cada diputado esté adscrito a 100.000 españoles y entonces no dependa de los 3 o 4 que hacen la lista electoral en cada partido. Y fíjese que yo le digo esto
cabalgando una incoherencia. Si yo quisiera democratizar el partido político de Salt, tal y como sería mi sueño hacer, listas abiertas, adscripción por 100.000, entrega de acta en caso de que haya un número de firmas sobre el porcentaje de afiliados, etcétera, todos los grandes partidos políticos tendrían la capacidad, el dinero, los recursos suficientes como para destrozarme el partido. A veces pienso, yo también tengo mis vicisitudes morales cada noche, de cómo acabas con una partidocracia, sino con un partido ultra controlado para hacerlo estallar dentro del sistema. Pero evidentemente que esto es una democracia, lo dudo muchísimo. Esto es una partitocracia que utilizan los fondos de todos los españoles para repartirlos entre lobbies. Por eso nunca digo que tenemos un presidente. España, desde la transición, jamás ha tenido un presidente del gobierno. Tenemos un coordinador de comunidades autónomas que se encarga de dar cabida en el BOE a todos los lobbies que mejor se organizan. Por eso, por ejemplo, ayudas al suicidio, no hay nada, y sin embargo, Irene Montero tiene un ministerio con más de 500 millones de euros. Usted ha provisto de información muy confidencial a la UCO, a la Fiscalía, de personas y de políticos que supuestamente o presuntamente han cometido delitos. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde saca usted esa información? Es difícil pensar que enfrentándose como se enfrenta a un aparato mediático que obviamente no le es precisamente favorable, y también a esos enemigos tan poderosos, ¿quién le protege? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le da la información? Yo ahora la pregunta, ¿quién es rico en una atalaya? ¿Quién es rico en la soledad? La gente rica cuando puede utilizar el dinero de la mejor manera posible. Y el dinero solo tiene valor si hay otros seres humanos. Es decir, si tú tienes poder, si tú tienes dinero, vas a querer tu chofer, tu cocinera, tu limpiadora, el que te sirve en el restaurante, el que te abre el negocio. Esos son seres humanos empobrecidos y saqueados por ti. Ahí ya tienes a 6 ardillas. Esto es como el club de la lucha. Una persona que trabaja dentro de tu casa y ve lo que estás haciendo siendo ministro del Gobierno de España, yo siempre mantengo él presuntamente, pero cuando tenemos un audio del señor Ábalos Meco diciendo si yo reparto 500 millones, ¿por qué no me quedo el 1%, que son 5? Es muy difícil que esta gente, evidentemente, no vaya a soportar penas de entre 15 y 20 años de prisión, salvo que hagan como han hecho con los golpistas catalanes, que es perdonarles sus propios delitos. Políticos perdonándose a políticos delitos. En fin, esto era algo muy típico del siglo XVII, siglo XVIII, ahora lo hemos normalizado porque como es progresismo puro y duro, también ha pasado en el Partido Popular. Se nos olvida que a Koldo García, mano derecha del señor Ábalos Meco, quien le perdonó una sentencia de ingreso en prisión fue un gobierno del Partido Popular. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué eso la gente no lo sabe? Es el hoy por ti, mañana por mí. ¿Por qué el señor Pablo Casado dejó de hablar de la tesis del señor Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez dejó de hablar del máster de Pablo Casado. Si es que al final es un círculo de poder que no entiende de ideología, que se van a Jorge Juan, calle de Céntrica de Madrid, a cerrar sus negocios, a los que yo veo también entre semanas, y no les importa absolutamente nada todo aquello que no sea cómo nos mantenemos nosotros en el poder. El Parlamento Europeo igual. Hay gente que lleva 40 años en política, que llevo viendo desde que yo me destetaba de la teta de mi madre. Yo estaba creciendo con 12, 13 años y esta gente ya estaba haciendo política de primer nivel. ¿Cómo es posible que hayamos normalizado eso? ¿Mi información de dónde viene? No viene del CNI, no viene de la UDICO ni de la UDEF, viene de 2 millones, más de 2.100.000 españoles que forman la comunidad de las ardillas, llamada Se acabó la fiesta, que no son retribuidas salvo por el honor de sentir que están ayudando a destripar a esta gente. Una pregunta, ¿por qué las llama ardillas? Pues fíjese, es muy gracioso, pero después de las elecciones autonómicas entre Ayuso y el señor Pablo Iglesias, que era comunismo o libertad, yo ahí quise ayudar a la señora Ayuso, que para mí pues no es la mejor política del mundo, pero bueno, frente a Pablo Iglesias cualquiera es un buen político. Y hice una gran crítica a Pablo Iglesias durante toda la campaña, y en respuesta a eso, las juventudes del Partido Socialista y de las juventudes de Podemos dijeron que Albizu era un follardillas, me llamaron. Y se viralizó como trending topic nacional Albizu el follardillas. Como que es tan imposible que todo lo que dice Albizu es falso. Luego se demostró que era verdad, no pasa nada. Yo intenté tomar ese ataque con cierta picaresca andaluza y decir, follardillas, pues todos son mis ardillas. Se recibió bastante bien y desde entonces a todos nuestros informantes, sean de la sociedad civil, de la policía, de la Guardia Civil, del Ejército, de donde sea, les llamamos nuestras ardillas. Ardillas inteligentes, pequeñitas, ágiles, que no les caen mal a nadie, que son adorables y que encima siempre están mirando si lo haces bien o lo haces mal.
Has mencionado el Parlamento Europeo, has mencionado la Unión Europea y políticos que llevan allí muchísimos años. Estamos viendo ahora mismo el campo en pie de guerra. Los pescadores dentro de poco se van a poner también en pie de guerra. La industria automovilística que está agonizando en Europa después de haber liderado el mercado mundial. ¿Qué intereses defiende la Comisión Europea? Bueno, y los pescadores de Cádiz van a huelga. La gente no entenderá por qué. Bueno, varias de las medidas que ha puesto la Comisión Europea a los pescadores para que la gente entienda para qué van a huelga son, por ejemplo, medir al gramo la pesca que hacen cada día. Y la gente dirá, ¿y por qué no lo hacen? Digo, mira, se hace un estimado porque en alta mar poder medir el peso de un arrastre, de lo que sea, es hartamente complicado. Otra iniciativa que se le ha ocurrido a los burócratas europeos, poner cámaras 24 horas fijas en las embarcaciones para ver cuál es el pescado que descartan o no, y poder hacer en cámara lenta, etcétera. Eso no es solamente que vaya en contra de cualquier ley orgánica de protección de datos española, sino que encima es someter a los pescadores a una fiscalización extrema que ni siquiera ellos soportarían, porque cada 2 o 3 meses estamos encontrando un caso de corrupción nuevo en el partido, en el Parlamento Europeo. El Qatargate es uno de ellos. Todas las comisiones ilegales que ha pagado Marruecos o que ha pagado China a eurodiputados españoles que están detenidos. La ex vicepresidenta de la comunidad del Parlamento Europeo ha sido detenida hace escasas semanas. La propia von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, también ha sido condenada por ocultar información, eliminar su teléfono móvil en una presunta trama de contratos ilegales en Pfizer, del que su marido, por cierto, también fue condenado por corrupción. Es que al final quienes nos están diciendo que necesitan más controles son precisamente los que menos ejemplares son. ¿Qué intereses hay en la Unión Europea y en la Comisión Europea? Yo le diré algo, yo tengo casi 1 millón de votos como eurodiputado ahora mismo hablándole a usted y no tengo iniciativa legislativa alguna. Yo no puedo presentar una ley. Yo solo puedo discutir sobre lo que la Comisión Europea, que no ha votado ningún europeo directamente, me dice a mí que debo elegir. Eso, ¿qué grado de libertad nos da? ¿Qué grado de democracia nos da? ¿La Unión Europea es más una URSS con buen marketing o es otra cosa? ¿Por qué China tiene tanto poder logístico, etcétera? Las balizas V16 es el último ejemplo. ¿Cómo es posible que de las 43 empresas, más de 30, 38 creo que han sido, la inmensa mayoría sean chinas? ¿Y cómo es posible que sean a través del lobby de José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Tendrá algo que ver o es que era un clamor popular que todos los españoles pedíamos, las balizas obligatorias? Son más de 300 millones de euros en IVA, más de 1.200 millones de euros de gasto. ¿Dónde va ese dinero? Pues igual que como la influencia china en África, como la influencia china en Groenlandia o en Panamá, etcétera, son al final 2 grandes grupos de poder luchando y entre medias estamos los españoles pobrecitos sometidos a su vez por la Unión Europea.